Las crisis existenciales, cuándo vienen, por qué vienen, qué las causa, qué son. De todo eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál ha sido mi experiencia, mis deducciones? Así que quiero compartirte toda esa información acerca de esas grandes crisis existenciales que pasamos. Así que, bienvenido a este podcast. Comencemos. Hola soñadores vencedores, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Irene y espero que estéis felices y contentos creando esa vida que os merecéis. Como siempre, déjame darte un beso gigantesco y enviarte todo, pero todo mi amor. Espero que estés teniendo un día increíble. Y si eres nuevo, que sepas que en esta comunidad hablamos del amor propio, las manifestaciones de tener una vida maravillosa, pero hoy vamos a tocar el tema de las crisis existenciales, totalmente desde un punto neutral, para que si estás pasando o te sientes identificado o identificada con esto que te voy a decir, sepas por qué es, para qué es y cómo se va a solucionar. Así que, bienvenido. Y no te olvides de darle a la campanita y suscribirte. Soñadores, este es un tema que es bastante profundo porque en algún momento de nuestra vida muchos de nosotros hemos pasado una crisis existencial. Voy a hacerte muy franca sobre todas las cosas que opino acerca de la crisis existencial y también sobre las razones que creo que son la causa de la misma. Las crisis existenciales no tienen un rango de edad, es decir, pueden pasarte en cualquier momento, pero es verdad que en esta generación, en la generación que estamos en medio entre el desarrollo de la tecnología en un gran salto y la educación tradicional, creo que hemos sido de los primeros que hemos sentido un poco esa crisis existencial porque nos hemos llenado de muchísima información nueva, hemos podido acceder a muchísimos puntos de vista que antes quizás nuestros padres, por esa limitación en la tecnología, no podían hacerlo. Entonces tenían una limitación más grande acerca de la información. Nosotros, en cambio, tenemos acceso a toda la cantidad de información y podemos empezar a replantearnos las cosas de una manera diferente. Y yo creo que es el primer paso que lleva a que se produzca esta crisis existencial, porque te replanteas todo aquello que tus padres o la sociedad te decían sobre la vida, las relaciones, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando te vas haciendo adulto y ves que esa información, esas creencias, esa forma de pensar que te inculcaron realmente no te está dando la felicidad? Muchas personas estudian, se gradúan, tienen una titulación, empiezan a trabajar y creen que van a ser felices porque han obtenido un trabajo, luego tienen una relación, luego se proceden a casar y luego tienen los niños, ¿vale? Que es, digamos, siguiendo un sentido, como todas las personas, ¿no? Un sentido establecido de dirección en la vida, pero en cualquier punto, ya sea después del trabajo, ya sea después de una relación, ya sea después de una boda, ya sea después de tener un niño, empiezan a tener dudas si realmente esa es la vida que desean. Pero no por las cosas que tienen alrededor, sino por ellos mismos. Lo que sucede es que muchas veces no lo vemos. Muchas veces pensamos que es por lo que tenemos en ese momento, ya sea por ese trabajo, o por esa pareja, o por los niños, o por no tener niños, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por lo que vemos en ese momento y pensamos que eso es lo que nos influye a sentirnos mal, a no estar satisfechos o satisfechas con la vida que tenemos, porque pensamos que quizás esas decisiones que tomamos no fueron las mejores y que llevó a que tengamos esto que no es algo que deseemos. Muchas de esas crisis existenciales suelen suceder alrededor de los 30, ¿vale? Pero depende de cada persona. Hay personas que lo tienen antes y hay personas que lo tienen después. También es verdad que muchas veces sucede cuando tú vas logrando cosas y ves que al final, a pesar de lograr estas cosas, estos objetivos, te sigues sintiendo mal. Te sigues sintiendo vacío o vacía. O por el contrario,
lo que también suele suceder es que a lo mejor has pasado tanto tiempo contigo misma o contigo mismo porque no has encontrado trabajo, porque no te ha ido bien los negocios o porque no te van bien las relaciones, cualquiera de las razones que hayan hecho que estés tanto tiempo contigo, que te hace replantearte ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué no puedes tener esa pareja? ¿Por qué no puedes tener esos hijos, esa casa, esa tradición, esa forma de vivir tradicionalmente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede contigo? Pero realmente no sucede nada. Lo que sucede es que estás planteándote si de verdad esa vida que se está mostrando era la que te da la felicidad. En mi caso, mi crisis existencial empezó alrededor de los 26, 27 años y terminó en los 32. Durante todos estos años lo que hice fue autoengañarme y empezar un objetivo tras otro, pensando que era porque el sitio donde vivía o el negocio que tenía no era lo que yo realmente quería hacer. Pero había un problema y era que tampoco sabía qué era lo que quería hacer. Porque podía lograr cualquier cosa, pero no sabía qué era lo que quería. Pensaba que el problema radicaba en que había tantas opciones que era difícil escoger una. Y eso pasa a muchísimas personas cuando están pasando la crisis existencial. Creen que el problema es que hay millones de opciones y que no se puede elegir. Sin embargo, el problema no está ahí. Y te lo voy a explicar más adelante. Aquí en los 32, que empieza el declive de esta crisis existencial, recuerdo que una vez estaba llorando porque no sabía el qué hacer y estaba tan frustrada que le decía a mi pareja, porque él me decía, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿No? Él lo tomaba de una forma como si yo no quisiera hacer nada, ¿no? Como si estuviera en plan de ocio, como no me apetece hacerlo porque no quiero hacerlo. Sin embargo, lo que ocurría es que yo no tenía ganas, no tenía motivación, no tenía energía. Yo estaba cayendo cada momento en una depresión porque no encontraba un rumbo en mi vida, porque no encontraba una dirección y no sabía cómo encontrarlo, no sabía qué elegir, no sabía qué hacer. No había nada en ese momento que yo quisiera hacer locamente o que realmente quisiera hacer. Cualquier cosa que empezaba era simplemente porque quería estar entretenida en algo. Pero es que luego de hacerlo un tiempo te das cuenta que sigues estando en el mismo punto y que algo está fallando. Y recuerdo que ese día empecé a llorar y porque no sabía qué hacer con mi vida. Estaba buscando cursos de fotografía, estaba buscando estudiar una nueva carrera, estaba buscando qué otras empresas podía abrir, etcétera, etcétera. Estaba como mi abuela decía, como una gallina sin cabeza, corriendo de aquí para ahí, sin saber qué dirección tomar, simplemente tomar una dirección, cualquiera que sea, pero tomarla, ¿no? Y entonces ese día lloré y mi pareja de ese entonces, primero se portó súper frío, estaba como si fuese mi culpa el que yo no estuviera clara, y por supuesto que era mi responsabilidad porque al final somos los dueños de nuestra vida, pero en esos momentos pues cada persona no lo puede apreciar de la misma manera porque está lleno de emociones, un desequilibrio mental y hormonal, ¿vale? Entonces lo vemos como todo como si fuese una marea de emociones tan intensas, ¿vale? Que no te permiten pensar racionalmente porque estás inmerso en todos esos sentimientos y además estás tan perdido y perdida que lo que menos tienes es la parte racional activa en ese momento. Pero después entendió, porque yo le explicaba que él sabía lo que quería hacer, él lo estaba haciendo y él estaba bien, pero que yo no podía continuar así, que yo necesitaba encontrar qué era eso que yo quería hacer. Y que si tenía que empezar otra vez de cero, y si tenía que empezar una nueva carrera, y si tenía que empezar cualquier otra cosa, lo iba a hacer, ¿no? Pero él en su momento era como si no me quisiera dar ese apoyo que yo en ese momento necesitaba, ¿vale? Sin embargo, después sí que entendió que estaba yo muy perdida, ¿no? Y me dijo, vale, pues a ver cómo se soluciona, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucedió? Esa calma de ese momento de, bueno, vale, tengo el respaldo de esta persona por ahora, puedo intentar enfocarme a ver en qué cosas deseo hacer, qué encuentro, no duró mucho. ¿Por qué? Porque empezaron a haber más
discusiones con mi pareja, porque yo necesitaba tiempo y además estaba cayendo en una depresión, así que no estaba buscando las respuestas dentro de mí, que es donde está la información, que es donde yo puedo encontrar qué es lo que realmente quiero hacer, lo que me motiva y tal, pero no podía encontrarlas porque no estaba conectada conmigo misma. Estaba más bien intentando encontrar qué cosas o actividades puedo hacer fuera para yo encontrar ese rumbo, lo cual totalmente es opuesto a lo que se debería hacer, puesto que fuera simplemente tienes millones de opciones, pero no las puedes apreciar porque no estás viendo tu parte de dentro, realmente escuchándote a ti, sabiendo eso esa vocecita de dentro, lo que te está diciendo. Pero estás tan enfocado y tan enfocada afuera que no somos capaces de verlo hasta que llegamos a cierto punto. Entonces aquí fue cuando, después de un tiempo, yo pensé que para estar bien, que para encontrarme necesitaba estar sola. Valoré todo lo que tenía ese momento porque tenía muchas cosas, pero la única opción que yo encontré en ese momento, que estaba totalmente en crisis y viendo que empezaba a caer en una depresión, pero muy muy fuerte, fue simplemente querer alejarme un tiempo para estar sola, lo cual fue una mala interpretación de mi pareja de ese momento, que lo tomó como si yo quisiera terminar totalmente la relación y no me quería dar espacio, no quería darme nada, porque también estaba en una codependencia. De eso ya hablaremos quizás en otro podcast, pero al ser él una especie de reflejo mío, pues claro, si yo estaba en codependencia, pues él también, ¿no? Pero como os digo, hablaremos de esto en un siguiente, y lo que sucede es que ahí tomo valientemente la decisión de salir de esa relación y empezar totalmente desde cero, pero pensando que siempre en 2 o 3 meses las cosas yo me iba a aclarar y las cosas iban a continuar bien con mi pareja de ese momento. Lo que sucedió fue todo lo contrario, o sea, todo fue para peor en la relación conmigo misma, etcétera, etcétera. Y entonces ahí viene el siguiente punto que te quiero hablar, soñador, soñadora, y es que las crisis existenciales no vienen para confundirnos, no vienen para hacernos sufrir, no vienen para que tú pases a algo peor. La crisis existencial viene porque tú ya estás en un momento lista y listo para seguir a un paso más, a ese paso donde realmente dices, quiero ser feliz, merezco ser feliz y puedo ser feliz. Entonces es cuando empiezan a surgir todas estas cosas que te llevan a esa crisis, porque en el fondo sí que quieres serlo, pero hay muchísimas personas que simplemente se conforman estando en su zona de confort y no quieren salir de ahí. Y es por eso que muchas de esas personas ni siquiera prestan atención cuando tienen los primeros síntomas de la crisis existencial, ni siquiera se sienten aludidos con los síntomas de esta. ¿Por qué? Porque están tan inmersos en esta zona de confort, porque tienen tanto miedo. Pero sin embargo, cuando tú pasas esta crisis existencial es porque estás listo para aprender más, para seguir más allá, para salir de esa zona de confort, para saber que hay algo más que conformarte con eso que hay hasta ese momento, que hay muchísimas cosas más, que hay muchas más cosas por descubrir, ¿vale? Que estar con lo que tienes en ese momento. Y eso no significa que no tengas que apreciar las cosas que tienes en cada momento. Lo que significa es que muchísimas personas están en relaciones o están en trabajos o tienen una vida en la que no son totalmente felices y sin embargo siguen ahí por comodidad. Pero cuando tú estás en estas crisis existenciales te replanteas todo, desde querer esa vida tradicional hasta no quererla, porque realmente como no sabes lo que quieres, ¿vale? Buscas opciones o intentas encontrar respuesta a todos los modelos de vida que hay. Y esto lleva a que cada vez te enredes mucho más, porque como te digo, muchísimas opciones, pero también eso te lleva a que termines encontrando el camino. Y ese es el siguiente punto que quiero hablarte. Siempre, siempre, siempre después de una crisis vas a encontrar la solución a aquello que deseas, al rumbo de tu vida,
al trabajo que deseas, a la relación que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si tuvieses que pasar esa zona oscura para llegar a la luz. Como si tuvieras que pasar tantos obstáculos para luego poder saber que te puedes levantar y continuar. Es como si en esa oscuridad aprendiésemos todo o tuviésemos todas las herramientas que necesitamos para luego continuar y avanzar mucho más rápido. Y creo que esa es la principal ventaja, y no solo la ventaja, creo que es la principal razón por la cual las personas en algún momento de nuestra vida terminamos pasando esas crisis existenciales. Algunos muy pronto y algunos quizás muy tarde, o puede ser que quizá algunos ni la pasen, ¿vale? Pero puedo asegurarte que muchísimas personas y cada vez más van pasando esta crisis existencial donde empiezan a valorar si el trabajo en el que están los hace felices, si la persona con la que están les hace felices. Y en esto aquí voy a hacer un pequeño inciso, a pesar de que no estamos hablando directamente de la ley, también desde un punto de vista 3D, es decir, desde una relación sana en sí. Cuando me refiero a que no te hace feliz, me refiero a compartir esa felicidad, ¿vale? Porque en cualquier situación lo que no puede suceder es que nosotros pongamos nuestra felicidad en manos de otra persona, cualquiera que sea. Eso es inconcebible si realmente quieres tener una vida saludable mentalmente. Dicho esto, sí que quiero decirte que estas crisis existenciales te van a ayudar. Quizás ahora en este momento no lo veas así, quizás ahora estés como estuve yo en un momento de depresión, en un momento de muchísima tristeza, en estar totalmente perdido o perdida, no saber qué es lo que quieres en tu vida. Pero quiero que sepas que es normal. Quiero que sepas que lo que te está ocurriendo no es porque tú no estés bien. Esto que te está ocurriendo es porque es algo normal y lo tienes que pasar para poder encontrar todas esas respuestas, esa luz que estás buscando, para que pueda llegarte a ti toda esa información y todo eso que deseas, en el sentido de si quieres saber cuál es el rumbo que tienes que tomar en tu vida, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Solo ten un poco de paciencia e intenta cada día escucharte a ti mismo y a ti misma para ir aprendiendo cómo comunicarte contigo mismo. Ten un poco de paciencia y no te juzgues. Perdónate. Tómate el tiempo que sea necesario en conocerte. No te sientas mal si un día, por cualquier razón, no pudiste hacer lo que tenías que hacer, porque no te sentías bien. Y no necesitas ninguna otra razón, ¿vale? Ninguna otra razón que no te apetezca para no hacerlo. Y está bien. Y está bien. Al día siguiente te levantarás con más ganas y más fuerzas e intentarás hacer lo mejor posible. En esas crisis existenciales, uno de los factores que influyen muchísimo es el apoyo que tenemos las personas alrededor. Ese apoyo es muy importante, sobre todo desde un punto de vista de salud mental, ¿vale? Para sentir que no estamos solos o solas y que esto que nos pasa no es algo exclusivo de cada persona, sino más bien es algo conjunto, es algo normal, totalmente normal, ¿vale? En las personas, y que además está bien que ocurra, que no es algo malo, que eso te va a llevar a tener claridad en tu vida acerca de las cosas que deseas. Así que si en este momento estás pasando esa crisis, quiero que sepas que todo estará bien, que todo irá para mejor y que un día vas a poder entender estas cosas que te estoy diciendo y estarás totalmente bien. Estarás en calma, en paz. Y volverás con tu mente hacia atrás y verás que todo esto que estás pasando simplemente formaba parte de ese camino. Y que en un momento, sin incluso tú te des cuenta, tu vida cambió totalmente a mejor. Así que, soñador, soñadora, cuéntame aquí en los comentarios ¿cuántos de vosotros habéis pasado una crisis existencial o cuántos lo estáis pasando ahora mismo? Déjamelo aquí. Ya sabéis que os amo. Mi crisis existencial terminó cuando empecé a trabajar mayoritariamente en mí misma
Y después, poco a poco, me llegó la información. Fui conociendo la ley, fui conociendo a otros autores, otras formas de visión. Estudié, me venía información desde muchísimos sitios, información que de alguna manera resonaba con aquellas cosas que yo pensaba y que intuitivamente deseaba. Así que simplemente quiero darte un beso gigantesco y decirte que lo estás haciendo muy bien, que no te des por vencido, que no te des por vencida, que pienses que todo esto es algo normal y que estamos aquí para apoyarte. Quiero darte un abrazo gigantesco y decirte que todo está bien. Cada día irás mejorando un poco más, un poco más, un poco más, hasta que llegará el día en el que totalmente esta oscuridad que estás pasando ahora se va a transformar totalmente en luz en tu vida, en esa vida maravillosa y perfecta que te mereces. Bueno, soñadores, me voy a despedir. Déjame aquí en los comentarios si te ha gustado el podcast, dale esas manitas arriba y también si has tenido o no esas crisis existenciales. Yo me voy a despedir, te mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente. Adiós.